El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Escuchamos la oración de Cristo para todos los que van a creer en Él, para que queden al cuidado de su Padre que lo envió y que tengamos vida eterna que consiste en conocerlo y aceptarlo como el enviado del Padre. Y Jesús, al orar por nosotros, no solamente por los discípulos que estaba en ese momento en ejercicio, sino sobre todo los que vamos a aparecer a lo largo de la historia, nos va dando las notas del cuidado que tiene Dios para nosotros. Padre significa esta relación íntima de confianza de un hijo que se abandona a un padre que es todopoderoso y de donde surge la piedad, y santo porque nos separa, Él que es santo, no es común, no es parte de lo común, está separado de lo común. La santidad es eso, esta consagración, esta dedicación del ser y del quehacer de la persona hacia Dios y de Dios hacia la persona. Por eso dice Jesús: yo me consagro por ellos. Es decir, yo me entrego, yo me separo de lo que no es como tú, ni quiere lo que tú quieres, ni piensa como tú, para dedicarme a enseñarles lo que tú me has dicho y para que vean las obras que tú me has mandado hacer. Por eso no es lo mismo Dios que la criatura que el Creador. Tampoco es lo mismo que la gente que está en el mundo, que es lo que se opone a Dios, sea seguidora de Jesús, porque dentro de los 12 hubo un traidor, porque él, por su libre libertad, escogió la seducción del diablo para tratar de terminar con la misión de Cristo de salvarnos. Entonces dice: yo los velaba, te vigila, es una acción divina, está a tu cuidado, está cuidándote, no importa la hora, no importa el lugar, Él siempre está contigo. Y este velar significa que no hay descanso. Tu guardián no duerme, tu guardián no descansa, de noche la luna no te hará daño, ni el sol de día, dice un salmo. Es esa actitud que permanentemente tiene Dios hacia ti de vigilar. Pero Dios no va a hacer nada que vaya en contra de tu libertad. Dios te respeta, Dios hace en ti lo que tú le dejas hacer. Y luego dice Jesús: te pido por ellos, no te pido que los saques del mundo porque el mundo los odia. Es un enemigo de nosotros, los discípulos de Jesús, el mundo, que se va a desdoblar en dos vertientes: la ideología de odio, que generalmente usan
la gente que quiere llegar a los poderes públicos, ya saben cuáles son las ideologías de odio, los que matan, los que roban, los que atentan contra la propiedad, y la superstición, que es otro camino que utiliza el maligno para mostrar el odio que te tiene a ti y el mundo que está regido por él, el príncipe de este mundo, siempre va a tener oídos para Dios y para el maligno. Pero tú decides hacia qué lado quieres tender o quieres caminar o a quién quieres seguir. Por eso el que sostiene este sistema de cosas en el mundo que atenta contra la vida humana, el matrimonio, la familia, el disfrute de tu trabajo a través de la propiedad privada, que son garantizados en su custodia por los 10 mandamientos: no robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no cometerás actos impuros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. El primer mandamiento. Pero estos hombres que traicionan a Jesús, el enviado del Padre, pues tienen este espíritu de autosuficiencia, de orgullo, de vanagloria, de soberbia, de arrogancia, que se sienten Dios. Y quieren imponer su manera de ver las cosas de forma totalitaria, y quiere incluirnos en sus planes colectivistas de desprecio a lo humano. Para ellos un ser humano es como un tornillo, como una tuerca que entra en la maquinaria de un Estado sin Dios, que se dedica precisamente a descristianizar para poder manipular, para poder engañar. Por eso el mundo se opone a Cristo. Cristo, queridos hermanos, más allá de lo que predican de justicia social, que entraña una injusticia en sí misma, porque usan lo que no es suyo para quedar bien con los que quieren quedar bien y despilfarran el dinero, en lugar de crear cosas para que la persona en conjunto vaya saliendo de la situación adversa en la que se encuentran los pueblos. ¿Cómo actúa el maligno? Ya las ideologías de odio ya saben, a través de las ideas que tienen, que vienen desde el siglo XIX, que surgieron en Alemania y que fueron el caldo de cultivo para esas revoluciones violentas, para que se implementara la dictadura que ellos promueven. Porque tienen esta idea de la dialéctica y del materialismo histórico, que la supraestructura desaparece cuando la estructura desaparece. ¿Cuál es la estructura? Pues el modo de producción, ¿no? Entonces, si desaparece el modo de producción de los burgueses, pues aparecerá otra infraestructura, ¿no? Y en la infraestructura están las creencias, las religiones, el arte, la cultura. Entonces ellos dicen que hay que cambiar eso de manera violenta, y para cambiar eso de manera violenta pues enseñan a la gente a odiar. El mundo los odia, y el odio se manifiesta en la persecución, en la cárcel, en el señalamiento de la persona por expresar sus ideas si cree en Cristo. Así es que esa manipulación es la que le funciona mucho al maligno, porque estas personas realmente están heridas en su persona y son acomplejados, y lo único que buscan es vengarse de lo que consideran ellos fueron sujeto de desprecio, de rechazo. Entonces son resentidos y solo pueden sentirse hombres ejerciendo un poder despótico. La otra parte del mundo que odia se manifiesta en la superstición, en la utilización de la magia. La magia que te propone obtener cosas fáciles y rápidas: salud, dinero y amor, que son las cosas que más piden. Y entonces ellos, esta gente, incluyendo muchísimos cristianos, acuden a los maleficios. Maleficio es mal hacer, el que hace mal. Pero en este caso, el que hace mal
a través de un demonio en contra de tus bienes, de tu salud, de tus relaciones, de tus afectos, y inciden en el estado de vida que tienes. Y para eso se necesitan estos operadores del oculto que se desdoblan en muchas caras, pero es la misma acción del mal hacia ti. Chamanes, babalós, gurús, coaching, todos aquellos que están dentro de lo que no es cristiano, están ejerciendo el odio que tienen contra ti que eres cristiano. Todo lo que está basado en la nueva era, medicina alternativa, medicina holística, todo eso parte de mentiras. Dios es todo, todos somos Dios, que es la tentación del diablo, si ustedes comen serán como Dios. Y entonces regresa la misma tentación, y los hombres que van hacia ese camino, donde Dios es anulado, porque Dios es una energía, y nosotros, como somos Dios, solamente tenemos que fundirnos en esa energía para realizarnos, pero a través de la despersonalización, a través del no ser, es a la nada, como esa película que se llama Lucy, donde al final desaparece y se integra, se fusiona con el todo. Pero ese es un engaño. Dios no es una fuerza, no es una energía, Dios es un ser personal que piensa, que ama y que elige. Por eso somos imagen y semejanza de Dios, porque pensamos, queremos y elegimos. Y la segunda visión que trastorna y muestra el odio al hombre es la visión que tienen del hombre. Tú eres una energía y tienes que tomar tu lugar en el universo para que seas feliz, y entonces tienes que ser iluminado en la conciencia, y utilizan técnicas de alteración de la conciencia, drogas, meditaciones, repetición de mantras, para lograr esa alteración de la conciencia y unirte al Dios que es la energía. Pero el hombre no es una energía, la energía es la capacidad de trabajo. El hombre es un ser personal, compuesto de alma espiritual y cuerpo material, con la gracia del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales, la gracia santificante. Y aquí entra en juego todo lo que tú eres, en la respuesta a Dios. En realidad, los que tienen estas prácticas ateas, agnósticas o panteístas, odian a Dios y odian a lo humano. Por eso es sutil la manera como empieza a engatusarte y engañarte. Entonces vean, estos males que se hacen en contra de todo lo que te he dicho, pueden abarcar un abanico de posibilidades de hacerte daño. Maleficios venenosos, que es precisamente pues deteriorar tu vida económica, laboral, de relación, de afecto, los de putrefacción, que son mortales y es para que te pudras literalmente, porque utilizan una cosa que se echa a perder, y esa cosa que está fuera de ti te representa a ti, y conforme va avanzando en aquella materia eso, también en tu cuerpo. Por ejemplo, hay enfermedades que no se pueden diagnosticar científicamente, pues entonces ahí se supone una acción preternatural. También hay amorosos que son para destruir una relación o para unir una relación. Destruir una relación que tiene mucho en común, donde los ven felices, o unir lo que no tiene nada en común. Ese es el efecto de estas acciones. El de ataduras, que es el impedir cualquier acto humano, como el pensar, como el dormir, como el de encontrar trabajo, como el de saber administrar, como el de concentrarte. Todo eso puede afectar a la persona si la persona no está con Jesús y no tiene fe en Jesús.
Entonces, todas esas cosas que a veces suceden y que a veces tú padeces y que no te explicas, tienen un origen en el odio del mundo a través de la superstición. También existen estos que son de un maleficio de posesión, para que te posea un demonio o para que te veje o para que te obsesione. La obsesión es un pensamiento repetitivo. Por ejemplo, si tú vas a la iglesia y empiezas a dudar de la virginidad de María y la ves la imagen, empiezas a insultarla, empiezas a decirle de cosas o te imaginas cosas sucias, pues ahí se presume no un trastorno mental, porque la persona está bien mentalmente, sino una obsesión. O esa obsesión de que mátate, no tienes nada que hacer en la vida, estaría mejor tu familia sin ti, tu mamá sin ti, eres un fracasado, no sirves para nada, solo produces problemas. Y entonces empieza a actuar así, te quita el ánimo y te aniquila afectivamente, y entonces te sientes solo, te sientes aislado y dices que no hay remedio. Y ese camino es el que está usando mucho en este momento sobre los jóvenes, ante tanta confusión que existe, ante las amenazas de las guerras, ante el relativismo moral, ante la deserción de mucha gente de la iglesia, pues entran en este túnel oscuro de las tinieblas. Las tinieblas es precisamente negar a Dios, negar la verdad que es Dios y negar la bendición que solamente puede venir de Dios. Y tenemos que estar siempre cerca de Dios. Luego, el demonio no es Dios, no lo sabe todo, no está en todas partes y no lo puede todo. Es una criatura que se sintió Dios, pero que se somete a Dios porque es su criatura. Entonces Dios lo permite. Si Dios lo permite, es para tu bien. Lo permite para que te acerques a Él y para que solo confíes en Él. Cuando van la gente a buscar liberación o sanación, no falta quien traiga sus hilitos rojos o su mano de Fátima o su ojo turco, que son amuletos y que es una idolatría y que es un pecado mortal. Entonces, cuando uno ve que la persona está mal porque está reaccionando a la oración, al mandato de Cristo de que deje en paz a su hermano, pues se resiste porque tienen ese anclaje emocional a el ídolo. Y la gente que confía en los ídolos, pues creen que si se los quitan van a quedar desprotegidos. Cuando uno lo corta, rompe y quebranta toda atadura que haya creado en contra tuya por sí mismo a través de sus secuaces, desaparece esa resistencia a recibir la bendición de Dios. Por eso la idolatría es un pecado mortal. No puedes tener en tus cosas aquellos envoltorios que te dan los espiritistas, de esas pulseras o collares que te dan los santeros, porque eso es idolatría. Los guerreros, la guanga, que es la olla donde se meten las ofrendas a los orishas, es idolatría. Y básicamente ese culto es espiritista, donde la gente se deja poseer por seres tenebrosos para enturbiar tu vida. Como constelaciones familiares es espiritismo. Vean cómo es lo mismo con caras distintas, ¿no? Acá en la sofisticación dizque de la ciencia y de las técnicas, y acá dizque por la atracción de la energía de estos seres que reinan el universo con la idea animista, ¿no? Del cielo, la tierra, el agua es Dios, ¿no? Es lo mismo, hacen exactamente lo mismo. Invocan para conocer cosas ocultas o para que tú pidas perdón y sanes, pero en el fondo es lo mismo. Y aunque lo haya creado un cura, pues este cura es un hereje y salió de la iglesia precisamente por su herejía, porque prefirió, haciéndose rico con el dolor de la gente, lucrando con la esperanza. La sanación no se obtiene así,
invocando a un muerto para pedirle perdón si es que ya murió, para que lo perdones. Así no es. Es, queridos hermanos, a través del confrontarte con tu trauma, fobia, complejo. Así es que todas estas técnicas tienen esta malicia intrínseca. Y en el fondo hay un pacto con el malo que te odia y con el mundo que lo sigue que te odia. Por eso solamente debes usar lo cristiano, lo que te bendice un sacerdote. Solo debes usar los sacramentales, solo debes usar los sacramentos, porque no hay nada que te pueda ayudar fuera de ti, sino todo aquello que entra en ti. Como dice Jesús, el mal está en tu corazón. Por eso lava el vaso por dentro, no por fuera. Tú necesitas a Dios que está en el interior tuyo para que te pueda auxiliar en el momento en que se lo pidas. Porque Él vigila y ve que estás en peligro y te advierte de algunas maneras para que no caigas en esa tentación. Pero tú no haces caso y sigues. Como esa película de las 8 puertas, en donde enseñan a la gente a hacer pactos. Y el bebé de Rosemary, que es el del mismo director, ¿no? Que además su mujer fue asesinada de manera cruel. Fíjense nada más todo lo turbio que tiene estas prácticas. Entonces, ¿cómo te pueden afectar? Pues a través de ritos satánicos, a través de maldiciones, a través de que te vean con envidia, eso es lo que le llaman mal de ojo, y para eso usan el ojo turco, que es musulmán, ¿no? Y que no tiene ningún sentido porque es un signo, es un objeto, y no puedes confiar en un objeto y desconfiar del que creó todos los objetos, ¿no? Y creó al que hace los objetos. Así es que esa es la maldad que el mundo ejerce en contra de ti. Entonces tenemos que aprender a resistir. Santiago dice, resístele firme en la fe y huirá de ti. No tenerle miedo al maligno. Jesús dijo, no tengan miedo, yo he vencido al diablo. No tengan miedo, yo he vencido al mundo. No tener miedo si estás en alguna de esas situaciones, ya sea tentándote para que recurras a eso, o ya sea que estés siendo afectado por algo de eso. No tengas miedo, resiste. Dice San Pedro, el demonio como león rugiente anda buscando a quien devorar, resístele firme en la fe. Y en estos días en la Ascensión escuchamos en un sermón de San Agustín que hay 2 leones, el león de la tribu de Judá, invicto, y el león rugiente que anda buscando a quien devorar, el vencido. Y se le llama león a Jesús por ser invicto, porque nadie lo puede vencer, porque es el que ha vencido todos los males. Y se le llama león al enemigo por su fiereza, por su crueldad, por su violencia, por sus mentiras y por sus trampas. Una especie de cobardía, porque no se presenta tal y como es, sino siempre se disfraza de bien y tú puedes caer. Entonces vean cómo se ha metido toda esta inconsciencia, negligencia espiritual en la iglesia, que hay muchos hermanos sacerdotes que creen en esto de constelaciones y te quieren mandar allá o te cobran antes de confesarte 50 pesos y te constelan. Entonces, eso, queridos hermanos, para nosotros significa simonía, que es un pecado grave. Porque Jesús dejó los sacramentos para nuestra salvación y entonces el lucrar con ellos pues implica este deseo de dinero. Acuérdense Simón el mago que le dijo a Pedro en Hechos de los Apóstoles, viendo que sanaba incluso con su sombra, revélame el secreto de tu poder. Dijo, no es mío y no se puede revelar. Y entonces el mago empezó a elevarse en el cielo, a levitar, a levitar, a levitar. Y San Pedro hizo una oración y cayó por el suelo, ¿no?
Entonces, esto no se puede comprar. Tu paz no lo puedes comprar, tu serenidad, tu inocencia no la puedes comprar. Solamente la fe es lo que te va a dar la victoria. ¿Cuál es el remedio? La fe. ¿Qué es lo que te protege? La fe. Y la fe es creer en Cristo y creerle a Cristo. Y Cristo está orando por ti. Como le dijo a Pedro, Satanás ha pedido azotarte, pero yo oraré por ti. También ora por ti y por mí. ¿Para qué? Para que no caigamos en la tentación de negar nuestra fe, de avergonzarnos de Él que es todopoderoso, de soportar con paciencia las pruebas, las tentaciones, los problemas, porque Él nos sostiene y nos dará la victoria al fin de cuentas. Y tenemos que aprender a confiar solamente en el que todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes. Por eso las bendiciones son eso, son favores que hace Dios, son este ánimo que entra en ti, poderoso, ¿no? Como escuchamos el domingo, del poder del Altísimo, de la fuerza del poderoso. Esa es la gracia, ese es el Espíritu Santo que ya habita en ti. Pero tienes que dejar que el Espíritu Santo actúe en ti. Y cuando uno niega que es templo de Dios y se rebaja a creer en las cosas, en sacrificios, en conjuros, en ritos, en dedicaciones que no son las que Dios te pidió, pues entonces esa debilidad, esa flaqueza es tu vulnerabilidad y la va a aprovechar el león. El león rugiente anda buscando a quien devorar, o sea, te anda vigilando, te acecha, sabe de qué pie cojeas, sabe por dónde te puede entrar, tanto en la tentación para llevarte a pecar y definitivamente para separarte de Dios, haciéndote creer que eres un Dios y puedes influir en el ánimo, la salud y la prosperidad del otro. Por eso nosotros siempre debemos de tener presente que Jesús ora por nosotros, que el mundo nos odia, que Jesús nos ama, que Jesús nos protege, que Jesús nos defiende, que Jesús no se fue al cielo para alejarse de nosotros, sino para que desde el cielo, Él, desde su trono glorioso, nos protegiera. Y como Él lo sabe todo, pues Él sabe lo que tú puedes llegar a hacer. Pero no porque lo sepa, quiere decir que es la causa de que lo hagas. Él te va a permitir hacerlo porque te ama, porque quiere que tú libremente lo aceptes. No te quiere obligar, no te quiere forzar. Por eso en esas tentaciones tienes que acudir al Santísimo, tienes que acudir a rezar novenas, al rosario, a todo aquello que te fortalece como cristiano y hace crecer tu vida de devoción. Y así vas a encontrar el remedio para todos los males, que es Jesucristo nuestro Señor. Así que tengan mucho cuidado, porque eso está ahorita en explosión, está en expansión, todas estas prácticas mágicas, porque siempre que existe crisis aparece este ser para llevarse la mayor cantidad de almas al infierno, como muchos están yendo por apostatar, por negar, por avergonzarse de Cristo. Aunque vengas a la iglesia y comulgues y todo eso, si tú practicas eso, ya eso se llama fornicación. De hecho, ese es el sentido primario del pecado de la fornicación. Dios es como tu esposo y si lo engañas, entonces eres una fornicadora, un fornicador, porque lo engañas con falsos dioses. Por eso no debes de andar de la mano de Dios y de la mano del diablo en la tierra, porque eso es tentar. O sea, te estás exponiendo a tu perdición y tu condenación eterna. Por eso dice, Jesús levantó los ojos al cielo: Padre Santo, tú que los amas como hijos queridos, como hijos amados, como hijos aceptados, como hijos justificados, y tú que los has separado de lo común, los has santificado, y yo me he consagrado por ellos, yo me he separado de todo eso para poderlos ayudar, para poderlos fortalecer, iluminar. Te pido por ellos. Yo cuidé, yo vigilé de ellos mientras estuve con ellos. Así es que esta oración de Jesús por ti es perenne para toda la humanidad. En la Eucaristía Jesús está orando por ti y tú puedes abrirle tu corazón, y cuando yo levanto a nuestro Señor ofreciéndole al Padre, por Cristo, con Él y en Él,
Tú une tus dolores, tus preocupaciones, tus necesidades y tus deseos, para que esa ofrenda también sea presentada junto con el cuerpo de Cristo a nuestro Señor, el Padre del cielo y de la tierra, que Él te regresará en bendiciones aquello que tú le estás pidiendo si conviene a tu salvación. Así es que caminen seguros de que Dios siempre va con ustedes, pero que nosotros debemos darnos cuenta de que la fidelidad es la respuesta que se necesita para crecer en la amistad